El 23 de septiembre de 1973, Domingo Perón llega por tercera vez a la presidencia. El 1 de julio de 1974, la esperanza del pueblo peronista comienza a apagarse con la muerte de Domingo Perón. En este momento llega al poder Isabelita, su esposa. El 24 de marzo de 1976, la situación ya está definida. Comienzan los años de proceso de reorganización nacional. Hay un nuevo golpe cívico-militar asaltando el poder, pero esta vez es un golpe distinto a los anteriores. Por primera vez las tres fuerzas armadas, ejército, marina y fuerza aérea se repartieron el poder y reprimieron las tres por igual. Isabelita, María Estela Martínez Isabelita asumió el cargo de presidencia de la Nación el 1 de julio de 1974. En un clima de turbación económica prácticamente incontenible en el marco de la democracia capitalista, con una inflación que llegó al 700% luego del agresivo ajuste que emprendió el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, en el 75, y un descontento popular en ascenso en contra del Rodrigazo en las jornadas de junio-julio de ese mismo año, que encontró nuevamente a la clase obrera movilizada, forzando a la CGT a dejar las negociaciones, llamar al paro nacional y al surgimiento de las coordinadoras fabriles en varias zonas del país. Lógicamente, en este marco la burguesía nacional no podía alcanzar sus intereses, o al menos no como ésta se los planteaba. Por lo tanto, los rasgos reaccionarios del gobierno de turno fueron cada vez más notorios. Esto es patente con el aumento de la represión y la aplicación de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, el plan sistemático de aniquilación de las corrientes e individuos de ideología marxista que había empezado a ser implementado durante el gobierno de Perón antes de su muerte, al cual se irían incorporando las distintas bandas fascistas con apoyo del poder político de turno, que desde las sombras controlaba su mano derecha, López Rega. Naturalmente, el gobierno no pudo preservar la vapuleada democracia ante la situación de inestabilidad nacional. Guerra contra la subversión en el plano internacional, apoyada por los Estados Unidos, en contra del bloque soviético, y el Plan Cóndor, que coordinaba las dictaduras de América del Sur. La última carta que le quedaba jugar a los grandes grupos económicos para preservar sus intereses de clase fue recurrir a un gobierno de facto. Algunas acciones del nuevo gobierno: suspende la actividad política, suspende los derechos de los trabajadores, interviene en los sindicatos, prohíbe las huelgas, disuelve el Congreso, disuelve los partidos políticos, destituye la Corte Suprema de Justicia. Interviene la CGT, interviene la Confederación General Económica, CGE, suspende la vigencia del Estatuto del Docente, clausura locales nocturnos, ordena el corte de pelo para los hombres, quema miles de libros y revistas considerados peligrosos, censura los medios de comunicación, se apodera de numerosos organismos. La censura. El 24 de marzo de 1976 se emite el comunicado número 19. Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. Diario La Prensa, 24 de marzo de 1976. Los subversivos. El término subversión englobaba a todas las organizaciones guerrilleras, que según las últimas investigaciones ya estaban prácticamente extinguidas en marzo de 1976, pero también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social, ya fueran obreros, universitarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes, empresarios y más. No hubo errores ni excesos, sino un plan deliberado. Las organizaciones con armas no superaban las 1.500 personas.
Esta supuesta guerra fue entre esas organizaciones y el Ejército Nacional. La desaparición fue la fórmula más siniestra de la denominada Guerra Sucia. El objetivo era secuestrado, chupado, por un comando paramilitar, grupo de tareas o patona, donde convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de las personas fue un programa de acción planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica, arrojando a los desaparecidos al Río de la Plata, previa aplicación de sedantes, desde aviones o helicópteros militares en fosas comunes, fusilamientos y ocultamientos de cadáveres sin ningún tipo de identificación. Represión ilegal. La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio que comenzará sistemáticamente con la AAA, liderada por López Rega. Informe de la CONEDEP, Nunca Más, Eudeva, 1984. Los desaparecidos. Debido a la naturaleza, una desaparición encubre la entidad de su autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada. Amnistía Internacional en su informe sobre la desaparición de personas por motivos políticos. Hubo miles de desaparecidos. La CONADEP constató más de 9.000 casos. Los organismos de derechos humanos hablan de más de 30.000. Sin embargo, año a año vuelven a poner en tela de juicio ese número. Muchos sectores políticos, grupos económicos, mediáticos y de poder buscan relativizar el horror del genocidio, minimizar su envergadura y deslegitimar la histórica lucha emprendida por los organismos de derechos humanos, investigadores y militantes para reconstruir los datos que la dictadura cívico-militar intentó silenciar, ocultar y eliminar. La cifra de los 30.000 detenidos desaparecidos no solo es un símbolo de esta reconstrucción social e histórica, sino un número que implica la crueldad del plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio. Apropiación de niños. Además del secuestro de adultos, mayoritariamente jóvenes, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que las madres parían en los centros de detención clandestinos fueron robados por las FFAA, inscriptos como hijos propios por muchos miembros de la represión, venidos o abandonados en institutos. Durante la dictadura, los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían desaparecer y los entregaban a familias de militares. Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria o que se transmitía a través del vínculo familiar. De la misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos chicos, eran considerados subversivos. La Noche de los Lápices. La operación conocida como la Noche de los Lápices, que se desarrolló entre agosto y octubre de 1976, implicó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, Argentina, que habían luchado en defensa de un boleto estudiantil. El asesinato de varios jóvenes en 1976, hecho conocido como Noche de los Lápices, es uno de los sucesos más trágicos del gobierno del dictador argentino. Desde el golpe de estado de Videla, el miedo y la represión se instalaron en Argentina. Cualquier acción podía considerarse subversiva, desde escuchar música a reunirse y pedir transporte público gratuito para estudiantes. La policía bonaerense, molesta por esas manifestaciones, preparó un operativo en contra de la Unión de Estudiantes Secundarios, agrupación ligada a las Juventudes Peronistas. La noche del 16 de septiembre de 1976, hace 43 años, tras una protesta a favor del boletín estudiantil secundario, 10 estudiantes fueron secuestrados en sus propios domicilios. 4 décadas después de aquel suceso, los cuerpos de 6 de ellos siguen sin aparecer. Solo Patricia Miranda, Emilce Moler, Gustavo Cayotti y Pablo Díaz sobrevivieron a una semana de tortura y a su posterior traslado a la cárcel.
El caso tomó relevancia a partir de 1985, debido al juicio a las juntas, proceso judicial que se encargó de juzgar a los crímenes cometidos durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional, en el que desaparecieron más de 12 madres de Plaza de Mayo. Nació en 1977, integrado precisamente por madres de desaparecidos, cuya lista engrosaron también algunas de sus fundadoras. Se convirtieron en el más activo sector de oposición al gobierno. Frente a la soledad de sus reclamos por sus hijos, comenzaron a juntarse en la histórica Plaza de Mayo. Y cuando la fuerza pública comenzó a instigarlas para que circulen, comenzaron las marchas alrededor de la Pirámide de Mayo, símbolo de la libertad. Para reconocerse, comenzaron a usar un pañuelo blanco en la cabeza, hecho en un principio con tela de los pañales, representando así a los hijos. Ese pañuelo se convirtió en su símbolo. Desindustrialización. Se inicia un proceso de extrusión de la pequeña y mediana empresa, iniciando un proceso de acelerada desindustrialización. Las industrias del país no podían competir con productos provenientes del exterior y cerraban sus puertas. La desocupación comienza y crece el trabajo en negro o ilegal. La aplicación de las recetas neoliberales no resolvió, sino que profundizó los problemas económicos. Este modelo de valorización financiera fue legitimado y profundizado por sucesivos gobiernos democráticos. Especulación. A comienzos de 1977, el ministro de Economía José Martínez de Hoz inició un experimento monetario denominado la tablita. Fue un sistema de devaluaciones preanunciadas que, sumado a la Ley de Entidades Financieras de junio de ese año, que liberó el mercado de dinero y dio garantía estatal a los depósitos a plazo fijo, dio comienzo a la especulación o bicicleta financiera. El legado que dejó ese periodo en materia económica y social es una degradación que aún no se ha podido revertir, explicó Javier Lindeboim, director del Centro de Estudios de Población, Empleo y Desarrollo, CEPED, e investigador de CONICET. La plata dulce. La dictadura implementó un plan basado en el liberalismo monetario que era apoyado por bancos extranjeros y organismos internacionales. El ministro de Economía era José Alfredo Martínez de Hoz, un representante de la historia oligarquía terrateniente y relacionado con los organismos y centros financieros internacionales. Apenas inició la gestión, el Fondo Monetario Internacional aprobó con sorpresiva rapidez un crédito de $110 millones. Su política puso fin al Estado intervencionista, a la protección del mercado interno y al subsidio a empresas. Se congelaron los sueldos, dejó actuar al mercado libremente. Los resultados finales fueron desastrosos. Hubo un gran endeudamiento externo, las industrias quebraron y se desató la inflación. El conflicto del Beagle. Las cuestiones limítrofes entre la Argentina y Chile estuvieron condicionadas por las circunstancias políticas imperantes en cada país, bajo regímenes dictatoriales en ambas naciones. Las diferencias fronterizas estuvieron a punto de derivar en una guerra abierta. En 1978, luego de que la Argentina rechazó el fallo arbitral británico, el conflicto por el Beagle alcanzó su punto más álgido. El 8 de enero de 1979, la Argentina y Chile firmaron el Acta de Montevideo, que sometía el entredicho a la mediación del Papa. Finalmente, la propuesta papal, conocida a través del cardenal Antonio Zamoré, se dio a conocer el 12 de diciembre de 1980 y fue aceptada por la Argentina en 1984, después de una consulta popular no vinculante, en la que el sí al acuerdo se impuso por un amplio margen de votos. Historia visual de la Argentina contemporánea, Clarín, la política exterior. El Mundial del 78.
El triunfo final de la selección argentina en el Mundial de Fútbol ha supuesto que la junta militar que dirige el Gral Videla haya cubierto con creces los objetivos que se propuso al emprender la organización del campeonato. Durante 25 días, los problemas del país argentino han pasado a un segundo plano y el título mundial conseguido por su selección los mantendrá oculto por más tiempo aún. El mundial fue una pantalla para tapar las atrocidades que cometía la dictadura y un gran negocio. Se estima que el ente creado para su organización, EAM-78, gastó unos 700 millones de dólares cuando Argentina ganó la Copa en el Monumental de River. Cerca de allí, en la sede de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, uno de los centros clandestinos de detención y donde partían los tristemente famosos vuelos de la muerte, los carceleros y torturadores gritaron «¡Ganamos!» a los presos. Los sacaron de sus cárceles llamadas cuchas y los llevaron a celebrar el título en las calles para después devolverlos a su reclusión y a su casi segura muerte. La Guerra de las Malvinas, 1982. En medio de la crisis política, económica y social del régimen militar, decidió el 2 de abril de 1982 que las tropas argentinas recuperaron las Islas Malvinas. Tras frustrados intentos diplomáticos, la fuerza británica llegó al Atlántico Sur y comenzaron las hostilidades, con hitos como el hundimiento del crucero General Belgrano, que produjo 322 muertos, y del destructor británico Sheffield. La guerra concluyó el 14 de junio con la rendición argentina. La derrota marcó el derrumbe político del régimen. El regreso de los soldados arrojó luz sobre las sospechas de lo que habían padecido, sin los pertrechos y el entrenamiento suficientes para entrenar a los británicos para defender las islas del ataque de ingleses bien entrenados y equipados. La junta militar reclutó jóvenes argentinos sin instrucción militar, la mayoría de los cuales provenía de las provincias pobres del interior del país. La derrota fue catastrófica de Malvinas. Un dato: la cantidad de suicidios de excombatientes argentinos ya es superior al número de los que cayeron durante los combates en las islas.